Bueno, para mí es un gusto participar de esta charla, de esta videoconferencia, al ser este pues un tema muy importante, ¿no? El de la ética en los procesos de contratación pública, que es justamente una herramienta que busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Y entonces es muy importante siempre, pues, actuar con integridad al realizar los procesos de contratación. Bien, vamos a empezar y entonces voy a compartir mi pantalla. eh, para empezar, quisiera pues referirme a algunas definiciones que establece el Decreto Supremo 42/2018 PCM sobre medidas para fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Entonces, en el numeral 3.1, en el artículo tercero, define la integridad como el uso adecuado de fondos, recursos, activos y atribuciones en el sector público para los objetivos oficiales para los que se destinaron. Vemos acá un énfasis en estos objetivos oficiales, ¿no? Los objetivos que tenemos como funcionarios conforme a las normas que regulan nuestro ejercicio de función pública. Entonces, la integridad hace referencia a que tenemos que usar todos nuestros recursos como funcionarios justamente orientándolos a contribuir a esa misión, visión, funciones que tenemos previstas en nuestros reglamentos internos, en la normativa que resulte aplicable pues a la entidad de la que se trata. Entonces, esa es la integridad. Y en contrapartida, ¿no? En contraposición, también la norma recoge una definición de corrupción como el mal uso de ese poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico, o ventaja directa o indirecta por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Entonces, vemos en esta definición de corrupción primero que se reconoce, pues, un funcionario tiene un poder público, ¿no? Ejerce función pública, tiene en principio legitimidad para el ejercicio de ese poder público. Sin embargo, la corrupción se produciría cuando hay un mal uso de ese poder público, un uso ilegítimo, un uso indebido. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a, como dice al final de esta definición, los principios, deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Es decir, se espera del funcionario público, pues, que tenga determinado comportamiento de acuerdo a estos principios, deberes éticos, y sin embargo, hace un mal uso de su poder. Hay una diferencia entre lo que se espera del funcionario y ese comportamiento que efectivamente realiza y que realiza pues un uso abusivo de su poder. Entonces, esa es la definición de corrupción, en donde además se hace referencia a que este uso indebido del poder público obedece a un interés de lograr un beneficio, de cualquier índole, económico o económico. Entonces, vemos pues ahí dos definiciones importantes en este decreto supremo 42/2018 PCM. Cuando hablamos pues de ética en la función pública de manera general, nos vamos a referir sobre todo al servicio a los ciudadanos, porque en la esencia de la función pública está la priorización de ese interés público. El funcionario actúa buscando maximizar los beneficios para todos y no su propio beneficio, ¿no? De eso se trata justamente la ética en la función pública, de lograr el servicio a los ciudadanos desde nuestros distintos roles que nos toque ejercer función pública. Ahora, la ética no ha quedado, pues,
en el Perú como algo que es simplemente una percepción personal de qué es lo correcto o un análisis racional personal de qué es lo que se debe hacer, sino que el Estado peruano ha decidido que el Código de Ética de la Función Pública se va a incorporar como norma jurídica exigible. Y es así que se aprobó la Ley 27815, la Ley del Código de Ética en la Función Pública. Entonces, a veces escuchamos, ¿no? En los medios de comunicación, cuando salen denuncias, a veces un funcionario de repente dice, lo que yo he hecho no es ilegal. En todo caso, será pues contrario a la ética. No, a veces escuchamos ese tipo de opiniones. Ese tipo de opiniones en realidad son falaces, no son veraces, no es verdad. ¿Por qué? Porque en el Perú el código de ética es una ley. Entonces, es una norma, fíjense, con el rango tan importante como de una ley, no es un reglamento, no es una directiva, es una ley. Entonces, pues, por regla general, todo aquello que sea contrario a la ética pública, a la ética en la función pública, es además un acto ilegal en el Perú. ¿Por qué? Porque el código de ética no es un código de principios personales, no, es una ley. Entonces, su incumplimiento es justamente un acto ilegal. Eso es muy importante tenerlo presente, porque al ser una ley, además, es pues exigible y con consecuencias jurídicas ante su incumplimiento. Esta ley del Código de Ética tiene un ámbito de aplicación. Dice, es aplicable a todo empleado público y considera como tal a todo funcionario o servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea nombrado, contratado, designado de confianza o electo, que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Entonces, pues, la clave está acá en que el Código de Ética tiene una aplicación muy amplia. Comprende a todos los funcionarios y servidores públicos, cualquiera sea el nivel jerárquico, desde un directivo hasta un practicante. Y sea que se trate de un contrato un contrato nombrado, o que sea pues del contrato CAP o del contrato CAS, ¿no? Distintas modalidades de contratación existen en los funcionarios públicos, incluso regímenes especiales en algunas ocasiones. No importa si es electo o designado en un cargo de confianza, todos ellos están pues incluidos en la definición del código ético y por tanto les resultan exigibles todos los principios, prohibiciones y deberes que vamos a revisar a continuación. La clave está en que esta persona desempeña actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Esa es la clave, ¿no? En representación del Estado. Muy bien. Entonces, el código de ética de la función pública tiene principios, deberes y prohibiciones. Entonces, los principios son señalados ahí 8, 6 deberes y 5 prohibiciones, ¿no? Entonces, es un número grande e importante de principios, deberes y prohibiciones. Y acá está el contenido central más relevante del código de ética, la parte sustancial, en virtud de la cual nos pueden a los funcionarios exigir que cumplamos con esos principios, deberes y prohibiciones, porque esto es una ley, ¿no? Entonces, los principios del respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, la lealtad y obediencia, la justicia y equidad, la lealtad al Estado de Derecho, la neutralidad, la transparencia, la discreción como deberes, ¿no? El ejercicio adecuado del cargo, el uso adecuado de los bienes del Estado, la responsabilidad y como prohibiciones, mantener intereses en conflicto,
obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, hacer un mal uso de información privilegiada, presionar, amenazar o acosar. Fíjense, una gran cantidad de principios, deberes y prohibiciones que ahora vamos a revisar con más detalle. El primer principio del Código de Ética de la Función Pública es el respeto, pero no se refiere el Código de Ética, la ley del Código de Ética, al respeto interpersonal que todos nos debemos, ¿no? Como seres humanos que somos, sino más bien al respeto a las normas. Si vemos el contenido, dice, adecúa su conducta hacia el respeto de la Constitución, las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. Es decir, en realidad es la obediencia a la ley, ¿no? Es el principio de legalidad, este respeto, tal y como ha sido definido en el Código de Ética. Funcionario actúa de acuerdo a las atribuciones que están establecidas en la ley, en las normas, ¿no? La Constitución, la ley, reglamento, directivas. Y hay un énfasis, ¿no? En este principio al respeto de los derechos de defensa y el debido procedimiento, ¿no? Hay un énfasis particular ahí a que los funcionarios deben respetar, pues, a los administrados y a sus derechos de defensa, sobre todo. Entonces, ese es el principio de respeto que se vincula sobre todo al principio de legalidad en el derecho administrativo. Y en segundo lugar, tenemos el principio de probidad, que es un principio amplio, tal y como ha sido definido en el Código de Ética. Si quieren verlo de este modo, es el cajón desastre de los principios, porque es amplio, ¿no? Rectitud, honradez que tiene que ver sobre todo con el manejo de los recursos públicos, honestidad que tiene que ver con la veracidad, pero sobre todo la rectitud. Y una declaración general que dice, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por interpósita persona. Entonces, en esta definición está la propia definición de integridad pública, porque dice procurando satisfacer el interés general, desechando todo provecho personal. Esa es la esencia de la definición de integridad pública, la más general de todas. El funcionario privilegia el interés de los ciudadanos y no sus propios intereses personales. Cuando tiene dilemas, prioriza el servicio ciudadano, los intereses generales y no los suyos. Entonces, pues, es este principio el más amplio de todos, en donde podría, pues, estar incluido todos aquellos que no de repente están expresamente mencionados en los demás principios. El principio de eficiencia, que tiene que ver, dice, con la calidad con la que desempeñamos nuestras funciones y además con obtener una capacitación sólida y permanente. Entonces, brindar un servicio óptimo. El más elevado estándar de diligencia tiene que tener un funcionario, tiene que ser eficiente. Entonces, brinda calidad. Y para esto obtiene una capacitación sólida y permanente. Constantemente se está capacitando, así como ustedes. Vamos a pasar a la siguiente. Idoneidad, entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor debe propender a una formación sólida, acorde a la realidad, capacitándose permanentemente al debido cumplimiento de sus funciones. Entonces vemos acá dos componentes. El segundo, el de la capacitación, el de la formación, ya está en el previo, ¿no? Es una repetición. Pero la primera parte es el contenido específico de este principio y se refiere con la aptitud para acceder al ejercicio de la función pública y mantenerse en él. Es decir, hay determinados requisitos que se deben cumplir. Entonces, si yo quiero ingresar a la función pública, tengo que cumplir con esos requisitos.
¿no? Vemos que Servir ha contribuido, ¿no?, a la definición de perfiles por puestos. Entonces, el funcionario que es idóneo es aquel que cumple con esos requisitos, que si se exige título profesional o maestría, bueno, ha cumplido, entonces es idóneo. Además, pues, aptitudes morales, ¿no? No solo de índole técnico, sino también de ser una persona íntegra, proba. El principio de veracidad, dice la ley, se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía y contribuye al esclarecimiento de los hechos. Entonces, esta es la obligación de decir la verdad, básicamente. Funcionarios, no debemos ocultar información, sino tenemos que ser transparentes y dar la información que nos pidan. Entonces, se expresa con autenticidad, es veraz en sus comunicaciones a todo nivel, no solo al interior de la organización, sino también con relación a los ciudadanos. Y se contribuye al esclarecimiento de los hechos. Ese es un contenido más específico, ¿no? En caso, investigaciones, en donde de repente deba dar testimonio de algo que ha pasado en su institución, tiene que facilitar la información, tiene que prestar colaboración. ¿Para qué? Para que se esclarezcan los hechos. Lealtad y obediencia. Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución. Entonces, acá pues tenemos que eh, hay una obediencia al superior, al jefe, ¿no? Este es el principio de tienes que obedecer a tu jefe. ¿Por qué? Porque en principio tu jefe, pues, tiene las directrices que se deben seguir en la institución. Y entonces está orientado ese servicio. Entonces uno debe obedecer, debe cumplir fielmente con las órdenes, las disposiciones de la alta dirección de la organización en la que trabaja. Salvo, dice la norma, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas. Entonces, hay una salvedad. Bueno, si hay actuaciones arbitrarias, abiertamente ilegales, fíjense, la norma dice manifiestamente ilegales. No es una sospecha que yo tengo de que hay algo mal, no, tengo que informarme y estar seguro de que hay algo claramente irregular. Y entonces en ese caso tendré que documentar más bien. No voy a cumplir una orden, voy a documentar y voy a informar, dice, al superior jerárquico de la institución para que tomen las medidas pertinentes. Entonces, esta obediencia tiene la excepción en el supuesto que hemos comentado. Bien. Justicia y equidad. Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, subordinados y con la ciudadanía. El funcionario es una persona justa, es una persona que ha cultivado el valor de la justicia, que ha cultivado el valor de la equidad, de la igualdad ante la ley, de la igualdad de derechos, de ser equitativo, de no ser abusivo, de no exigir prestaciones demasiado onerosas o que representan una carga desmedida a los administrados. No, es una persona justa. Entonces este es un valor, ¿no? Un valor, un lineamiento general para la actuación de los funcionarios públicos. Y la lealtad al Estado de Derecho, el último de los principios, que dice, este es un principio más específico, ¿no? ¿Por qué? Porque se refiere a los funcionarios de confianza,
Dice, el funcionario de confianza, el alto directivo, ¿no? ¿Le debe lealtad a quién? A la Constitución, al Estado constitucional de derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto es causal de cese automático e inmediato de la función pública. Fíjense, este principio tiene, a diferencia de los otros, es bastante acotado y bastante claro en sus consecuencias, ¿no? Dice, esto no es para todos, esto es para el funcionario de confianza. El funcionario de confianza le debe lealtad a la Constitución, no puede aceptar cargos en regímenes de facto, ¿no? Entonces, tiene allí, pues, una defensa del orden constitucional y democrático. Muy bien. Luego tenemos los deberes de la función pública. Entonces, en primer lugar, neutralidad. El funcionario actúa con independencia, independencia política, económica. Entonces, no tiene vinculaciones que lleven a tomar decisiones parcializadas o sesgadas. No, realiza su labor con independencia, con imparcialidad, de manera neutral. La transparencia, que supone ejecutar los actos del servicio de manera transparente. Y entonces hay una ley de transparencia de acceso a información pública, con la cual cualquier persona puede solicitar acceso a la información que produce una institución pública. Esto es accesible a cualquier persona natural o jurídica y el funcionario debe facilitar que se entregue toda esa información de manera oportuna en el plazo establecido en la ley de la materia. Discreción, lo contrario de la transparencia, ¿no? Hay que guardar reserva también respecto a hechos o informaciones que tengan con ocasión del ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, de repente una institución está teniendo una estrategia de defensa en un proceso judicial, evidentemente eso es reservado, ¿no? Entonces hay que guardar la discreción también de todo aquello que se discute en el ámbito de la función pública y que no calce pues con las obligaciones de transparencia. Ejercicio adecuado del cargo. Y dice que el funcionario no debe adoptar represalias o ejercer coacción, ya sea contra otros servidores o personas. Entonces, no hay pues represalias. Se ejerce la función pública de una manera adecuada, ¿no? No se hace un uso abusivo de ese poder público que tenemos los funcionarios. El uso adecuado de los bienes del Estado. Dice, debiendo utilizar para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubiesen sido específicamente destinados. Entonces, el uso adecuado de los bienes. ¿Para qué? Para los fines por los cuales uno trabaja, ¿no? Entonces, no está utilizando los bienes para fines personales, los bienes que te asigna la institución, no, sino que realiza un uso racional de acuerdo a las funciones públicas que toca desempeñar. Y finalmente, una referencia al deber de responsabilidad. Dice, el funcionario asume pues con pleno respeto de su función pública el desarrollo de sus funciones. No tiene responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Dice también una regla puntual, ¿no? El servidor puede realizar tareas que por su naturaleza no sean estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se presenten. ¿Por qué? Porque esto, el funcionario ante todo es un servidor público, entonces pueden haber situaciones excepcionales en donde hay que hacer cosas que no son específicamente las que hizo su contrato. Entonces, es parte de la responsabilidad del funcionario. Y por último, tenemos el listado de prohibiciones. ¿Qué está prohibido el servidor público?
En primer lugar, a mantener intereses en conflicto, ¿no? Mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de su deber. Ante una posible situación de conflicto de intereses, el funcionario se debe inhibir, no debe abstenerse de ejercer función pública en ese caso. ¿Por qué? Porque hay una situación en conflicto. Entonces, debe mantenerse al margen de esos intereses en conflicto. La prohibición de obtener ventajas indebidas para sí o para otros, mediante el uso de su cargo de autoridad, influencia o apariencia de influencia, ¿no? Entonces, no debe, pues, generar influencias indebidas que procuren ventajas indebidas. También está prohibido el funcionario de realizar actividades de proselitismo político. No puede. El funcionario, hemos dicho, tiene un deber de neutralidad. Entonces, no puede, pues, utilizar los bienes, la infraestructura y los recursos públicos para favorecer a un partido político o un candidato. Debe mantenerse neutral. Hacer mal uso de información privilegiada. Vimos antes el deber de discreción. Esto se relaciona directamente, ¿no? Participar en transacciones o operaciones utilizando información privilegiada de la entidad a la que ha podido acceder, y entonces estás beneficiándose con información que ha obtenido en el ejercicio de su trabajo. Entonces, esa es una prohibición también. Asimismo, presionar, amenazar o acosar, ¿no? Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. Entonces, el funcionario público no realiza actos de amedrentamiento, no, no presiona, no amenaza. Y aquí hay incluso una referencia específica a algo tan grave como el acoso sexual. Entonces, pues, hemos visto la parte sustancial de la ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Que hemos dicho también aplica a todos los funcionarios públicos y que tiene prohibiciones, deberes y principios que es muy importante conocer, porque al ser ley deviene inexigible, no es solamente un código de principios morales, personales, no. La ley del Código de Ética es, como bien dice su nombre, una ley, entonces es exigible. La contratación pública, bueno, ya hemos estado hablando de esta con algunos ejemplos, ¿no? Es el mecanismo a través del cual la entidad se abastece de bienes, servicios, obras de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, ¿no? No es necesariamente lo más barato lo mejor, ¿no? Sino encontrar esa relación óptima de precio y calidad. ¿Por qué? Porque queremos satisfacer las necesidades ciudadanas. Las fases de la contratación pública son conocidas también, ¿no? Una fase de actuación preparatoria, una fase de selección y una fase de ejecución contractual. La fase de actuación preparatoria, todos los actos previos desde la elaboración de un requerimiento, el detalle de unas características técnicas, la consulta con el mercado de estas características técnicas, la indagación del mercado para determinar si hay pluralidad, si es que hay que actualizar algunas características que hemos definido para saber cuánto es el precio que me va a costar esto. Entonces, ¿cuál es el presupuesto que voy a destinar? ¿No? Entonces, todas las actuaciones, la designación del órgano que se va a encargar de llevar a cabo el procedimiento de selección, la certificación presupuestal, la elaboración del informe de las actuaciones, del resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias, la aprobación del expediente y la aprobación de las bases, y la elaboración y la aprobación de las bases que van a definir las reglas de todo el proceso de contratación.
Entonces, pues es una etapa muy importante. ¿Por qué? Porque define las características de aquello que se va a entregar, así como las reglas de juego para la selección. Entonces es una etapa, una fase muy importante, la fase de selección, con la convocatoria de un procedimiento en la modalidad que corresponda, ya sea licitación, adjudicación simplificada, o hasta el perfeccionamiento del contrato. Defino un ganador y tengo un procedimiento para contratar con él. Todo eso es la fase de selección. Y la ejecución contractual, que supone el cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato, ¿no? Entonces, en todas estas etapas, el funcionario tiene que actuar éticamente, conforme a los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y además esos principios, deberes y prohibiciones propias del Código de Ética de la Función Pública, al evaluar y calificar las ofertas, a solicitar cotizaciones, al analizar si es viable modificar contractualmente pues las cláusulas, al momento de emitir la conformidad, al registrar información en el SEACE con la mayor transparencia, al tramitar una contratación directa y un largo etcétera. Todas las actuaciones del proceso hay que tener el desempeño pues óptimo, ¿no? Vayamos un poquito a comentar sobre ya la ley de contrataciones del Estado, la ley 30.225, su reglamento, cómo es que recoge algunas disposiciones que están orientadas justamente a la integridad pública, ¿no? En primer lugar, un principio, el principio de integridad. Conducta de los partícipes está guiada por la honestidad, veracidad, evitando cualquier práctica indebida, que si se produce se debe comunicar, ¿no? Entonces, por un lado, una obligación general de guiarse con honestidad, veracidad y evitar prácticas indebidas, ¿no? Un principio general. Y por otro lado, la obligación de informar a las autoridades de manera directa y oportuna cuando encuentre aspectos contrarios a la integridad pública. Entonces, los principios, pues, nos ayudan a cómo interpretar sobre todo las normas, cómo las interpreto a la luz de los principios, cómo decido cuando hay vacíos en las normas a la luz de los principios. Entonces, hay un principio orientador, así como hay principio de libre concurrencia, de eficiencia, de vigencia tecnológica, también hay un principio vinculado a la integridad pública. El artículo 9 de la ley establece determinadas responsabilidades en los funcionarios, ¿no? Con independencia del régimen que los vincule, de actuar justamente conforme a esos principios, incluyendo el principio de eh, integridad. Y además, este numeral 9.2 que vemos acá en el extremo de la derecha inferior, dice, las entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en la contratación. Entonces ahí hay ya un mandato, ¿no? A las entidades. ¿Para qué? Para que adopten medidas de modo tal que no existan conflictos de intereses en sus, eh, en el ejercicio de la función pública vinculada a las contrataciones del Estado. Además, hay una serie de normas en la Ley de Contrataciones del Estado que se orientan justamente a este principio de integridad, ¿no? Por ejemplo, el artículo 11 de la ley, que prohíbe contratar con el Estado en determinadas situaciones y que sanciona con nulidad eventualmente el contrato cuando sea suscrito pese a existir un impedimento. Y además esto constituye una sanción para la empresa. La obligatoriedad de incorporar cláusulas anticorrupción en los contratos. Y además la posibilidad de resolver el contrato cuando se incumple esa cláusula anticorrupción. La nulidad de oficio del contrato por actos de corrupción con sentencia firme y consentida,
y la responsabilidad de la entidad de prevenir y solucionar los conflictos de intereses, así como el SEACE, que es una herramienta de transparencia. Quisiera detenerme brevemente, ¿no? Porque el tiempo es, está muy bien organizado, ¿no? Entonces, para cumplir con los tiempos, una referencia breve a los impedimentos y a la cláusula anticorrupción para hacer más énfasis en esos dos puntos y terminamos con eso, la parte expositiva de esta videoconferencia. Entonces, en los impedimentos previstos en el artículo 11 tenemos que tener presente que el primer grupo de ellos está vinculado con los funcionarios públicos, los servidores. Todos estos de acá, hasta el literal F, ¿no? El presidente, los vicepresidentes, los jueces supremos, titulares de miembros de órganos colegiados de los organismos constitucionales, el literal B, los ministros y viceministros, es decir, los más altos dignatarios de nuestro país, ¿no? Están prohibidos de contratar e incluso 12 meses después que dejaron el cargo, en todo proceso de contratación, es decir, en todos los procesos de contratación en el Perú. Y los ministros y ministros van a tener un ámbito distinto ya cuando dejan el cargo, dice, solo en el ámbito de su sector, mientras ejercen funciones en todo el Perú. Luego, cuando cesan, 12 meses solo en el sector. Hay que tener el organigrama del Estado peruano a la mano para poder ver cuál es el alcance del impedimento. Los gobernadores, vicegobernadores, consejeros de los gobiernos regionales también, mientras ejercen el cargo en todo proceso de contratación, en el caso de gobernadores y vicegobernadores, y luego por 12 meses solo en su competencia territorial. Son situaciones que la ley, que el legislador ha considerado son un riesgo muy alto de conflictos de intereses. Entonces ha decidido el legislador establecer una prohibición absoluta. Y no solo eso, sino que si la empresa participa pese a este impedimento y contrata pese a este impedimento, puede ser sujeta a sanción por el tribunal. Los jueces de las Cortes Superiores, alcaldes, regidores, si son jueces y alcaldes en todo proceso de contratación y luego solo en su competencia territorial. Los titulares y funcionarios servidores con poder de dirección también tienen un impedimento en todo proceso de contratación y luego por 12 meses solo en la entidad en la que pertenecen. Y los servidores que no son pues ninguno de estos anteriores están impedidos en la institución en la que trabajan. Y después, por 12 meses, solo si es que han tenido acceso a información privilegiada o conflicto de interés. Entonces, hay toda una grabación y distintos ámbitos de restricción en los eh, impedimentos vinculados a los funcionarios públicos. Ahora, esto no se queda ahí, sino que los funcionarios extienden sus impedimentos al cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, al segundo grado de consanguinidad o afinidad, y este literal H explica cuál va a ser el alcance del impedimento de estos parientes. Del mismo modo, el literal I extiende los impedimentos a las empresas, personas jurídicas, en las que los funcionarios o sus parientes tengan 30% más del capital o patrimonio social. Entonces vamos viendo, no solo se restringe la contratación pública de los funcionarios públicos con distinto alcance, ¿no? A sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, sino también a las empresas de estos y las suyas propias, o a aquellas personas jurídicas sin fines de lucro en las que participen como miembros de consejos directivos o asociados, asociaciones, fundaciones, así como personas jurídicas en donde sean pues integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales, ¿no? Entonces, vemos cómo todos estos impedimentos a los funcionarios se van extendiendo, ¿no? A distintas empresas. Es importante conocer el artículo 11 de la ley. Son supuestos en donde el legislador ha considerado que por motivos de conflictos de intereses, todos estos primeros literales, pues se prefiere establecer una prohibición de contratar. Hay otra prohibición para las empresas que han sido condenadas
o que a través de sus representantes han admitido haber cometido determinados delitos, como concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o delitos cometidos en remates o procedimientos de selección. Algunos registros en donde se incorporan algunas personas van a generar un impedimento para contratar. Por ejemplo, quienes están inscritos en los registros de deudores de reparaciones civiles tienen una condena en donde deben pagar al Estado peruano, pues, una reparación civil y no la han pagado. O quienes están en el Registro Nacional de Abogados sancionados por mala práctica profesional. Es decir, son abogados que son sancionados de repente por el colegio profesional, ¿no? Hay un listado grande, son más de 1000 abogados. Entonces, ese abogado no solamente no va a poder ejercer su profesión por un periodo, imaginémonos que es una suspensión de 3 meses, porque está inhabilitado por el colegio, sino además no va a poder contratar con el Estado. O quienes están en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, de repente han tenido una inhabilitación o un despido de su empleador público, lo que ha generado que se incorpore al registro y eso le va a generar también un impedimento de contratar bajo la ley de contrataciones. Por último, quisiera destacar en estos impedimentos aquel que es aplicable a las personas naturales o jurídicas que se encuentren en las listas de organismos multilaterales de personas y empresas no elegibles. Entonces, organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ¿no? Tienen una lista de empresas a las que no eligen para efectos de ejecutar los préstamos que realizan a distintos países. Entonces, esas empresas no elegibles tampoco van a ser elegibles por el Perú en virtud del literal T de este artículo 11 de la ley. Y por último, me quiero referir a la cláusula anticorrupción. Es una cláusula que tiene un contenido obligatorio en las bases estándar que ha aprobado OCE y que es una disposición que ordena la ley y el reglamento de contrataciones del Estado, ¿no? Y esta cláusula tiene básicamente 3 elementos. En primer lugar, quien suscribe el contrato con el Estado tiene que declarar, garantizar, no haber directa o indirectamente o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de órganos de administración, apoderados, representante legal, que nadie pues ha ofrecido, negociado o efectuado un pago ilegal, indebido, ¿no? Un acto corrupto. No, nadie de la empresa ha incurrido en este tipo de prácticas indebidas. Entonces eso tiene que declarar aquel que firme el contrato en representación de la empresa. Fíjense, tremenda responsabilidad. Además, se obliga al contratista a conducirse en todo momento durante la ejecución del contrato con honestidad, probidad, veracidad, integridad y no cometer actos ilegales o corruptos, directa o indirectamente a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de órganos de administración, apoderados. Es decir, nadie en la empresa va a incurrir en estos actos, ¿no? Y es un compromiso a futuro. El primer párrafo es un compromiso, una declaración sobre el pasado. El segundo párrafo, en cambio, es un compromiso a futuro. Y por último, un compromiso de comunicar cualquier conducta irregular, pues que se conozca en el ejercicio del contrato y de adoptar medidas técnicas, organizativas o de personal para evitar que estos actos o prácticas se produzcan. Y lo importante de esta cláusula anticorrupción es que al formar parte del contrato, es una cláusula exigible. ¿Para quién? Para la entidad, porque si vemos, todas las disposiciones están orientadas al contratista. El contratista se compromete. Entonces, si la entidad verifica que efectivamente una empresa ha actuado, por ejemplo, durante la ejecución del contrato con falta de honestidad o falta de probidad, claro, lo tiene que evidenciar documentalmente, o como una infracción al deber de veracidad o una falta de integridad
o ha cometido un acto ilegal, puede resolver el contrato. La normativa le da esa potestad, ese poder público de dejar sin efecto un contrato por la transgresión del principio de anticorrupción. Entonces, de la cláusula anticorrupción. Entonces, no es una cláusula así decorativa, no, es exigible también. Supone consecuencias su incumplimiento como cualquier otra cláusula contractual. Y en este caso, la norma ha señalado que esa medida es la resolución del contrato. Muy bien, con esto hemos llegado al final de la presentación dentro del tiempo establecido. Espero que la charla pues les haya sido de utilidad hasta otra ocasión. Buenas tardes. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.